ofrecer la Eucaristía por cada uno de ustedes de manera especial, por el eterno descanso y la partida de Rosa Severiche Prasca a la casa del Padre. La encomendamos en este novenario para que el Señor continúe con ella su misión. Y he querido, ya que Rosita anunció tanto al Señor sobre los carismas, y he querido un poquito tocar cada don del Espíritu, cada don como don de ese capítulo 11 de Isaías, pero también los dones, carismas del capítulo 12. Recordemos que la diferencia, para que distingamos un poquito, entre un don del Espíritu y un carisma del Espíritu, tiene la misma raíz. Haris, que es un regalo. El Catecismo nos habla que un don es una disposición permanente a la acción del Espíritu. Es un regalo permanente. El don es igualmente una disposición al Espíritu, pero momentánea en ese momento. O sea que el don está permanentemente. El carisma está prestado en el momento en que se obra y se actúa. Es un préstamo en ese momento. Aunque lo presta pero la gente está dispuesta a la acción de ese Espíritu. Eso está muy claro en el Catecismo de la Iglesia Católica, entre un don y espíritu. Todo es la misma raíz, haris, el regalo, gracia. La diferencia es que uno es permanente y el otro es prestado en el momento. Rosita tenía en cierta forma toda esa gracia que prestaba en el momento, pero también se había cultivado todos esos dones del Espíritu. Ayer lo hablábamos en el día del novenario, hablábamos de estas virtudes teologales y empezamos con el don de fortaleza. Veamos entonces otro don que Dios le ha dado. Vemos un poquito. Vamos a ver entonces el don de ciencia y la palabra de conocimiento, que hablábamos ayer, una perla del collar para servir y conducir a Cristo. 1 Corintios 12:7 dice: a cada uno se le concede la manifestación del Espíritu para el bien común. Esa es la clave. Y eso lo hizo Rosita, para el bien común. Bien, hermanos queridos, continuamos este camino del novenario, acompañando con la oración a nuestra querida Rosa Isabel, Rosita, para que entendamos. En su paso a la casa del Padre, que eso estaba dispuesto. Aquí no nos vamos a quedar eternamente. Dios tiene un plan. Cada día queremos contemplar una de esas perlas espirituales, ayer lo veíamos en Cantar de los Cantares, el capítulo 1:10, con las cuales por el poder del Espíritu Santo, adornó su existencia. No lo vamos a hacer, pues, para engrandecer humanamente su memoria, ni para colocarla por encima de los demás. No, a ella no le gustaba eso. Sino para reconocer que todo don verdadero procede de Dios, conduce a Dios y debe ponerse al servicio de los hermanos. Esto es importante subrayarlo. Hoy contemplamos la perla del don de ciencia, anunciado por el profeta Isaías, y también la palabra de conocimiento de la cual habla San Pablo, al numerar las manifestaciones del Espíritu Santo. Sin embargo, antes de hablar de cualquier don, debemos proclamar la verdad que sostiene toda nuestra fe y toda auténtica experiencia espiritual, y que es Jesucristo es el Señor. Eso es fundamental y está por encima de todo. Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:9-11. Jesús es el Señor de señores. Esto es fundamental. Y ante Él se dobla toda rodilla. Jesús es el Señor de señores. Su nombre está por encima de todo nombre. No existe ciencia, conocimiento, capacidad humana o carisma espiritual que pueda compararse con Él. Los dones no sustituyen a Jesús. Los dones conducen a Jesús. Los carismas
no son el centro. El centro es Cristo muerto y resucitado. Cuando una gracia es auténtica, no detiene la mirada en la persona que la recibe, sino que hace que todos vuelvan sus ojos hacia el Señor. Por eso, al hablar de los dones que se manifestaron en Rosita, debemos hacerlo con humildad y gratitud. Ella fue instrumento. El autor de todo bien fue siempre Dios. El Padre concedía la gracia, Jesucristo actuaba con su poder salvador y el Espíritu Santo distribuía sus dones para la edificación de la iglesia. Así lo enseña San Pablo. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. 1 Corintios 12, del 4 al 6. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Isaías capítulo 11, 2 y siguiente. El don de ciencia, como hemos explicado, el don de ciencia, es una luz del Espíritu Santo que permite mirar la creación. La creación. Esto es una mirada, sencillamente, una mirada que te abre el ojo para que contemples desde abajo, desde acá, las cosas como son, que todo lo veas claramente, y te hace justo ver las cosas como son, te lleva a Dios, pero de acá abajo. Ya explicaremos más adelante, otro día, la sabiduría, porque es la mirada todo desde arriba, desde Dios, que se mira todo y se ve la verdad. Ahora estamos mirando el don de ciencia, es todo lo que me da la caridad para mirar todo claramente, todo lo veo bien, lo observo, me da buenos criterios, me da rectitud. Este don de ciencia es la luz del Espíritu que permite mirar la creación, los acontecimientos y las personas desde Dios, desde acá. La sabiduría un poquito más profunda es como Dios colocando la mirada de los ojos en nosotros. Aquí es una intuición muy profunda para ver los acontecimientos. Todo se ve con el don de ciencia. Por eso, pues, esto no permite que caigamos en el error o de hacer observaciones claras, verdaderas, sin el espíritu de ciencia no se puede equivocar, aunque uno crea que tenga razón. Aunque uno crea que tenga razón, sin el don de ciencia no se puede equivocar. Pero con el don de ciencia se va seguro a la fija en la verdad. No consiste solamente en acumular información, que es lo que las personas creen, que entre más información tienen, son más inteligentes, mucha información. La cuestión no tanto la información, sino qué hago yo con la información, de qué manera la manejo, cómo actúo con la información que tengo. Eso lo hace es el don de ciencia, porque hay gente que tiene mucha información, pero puede actuar con tropeza, sencillamente porque no tiene el don de ciencia, aunque tenga mucha información en su cerebro. Una persona puede haber leído muchos libros, demasiado, o tener muchos títulos, poseer muchos, numerosos títulos, y sin embargo, no tener la ciencia que viene de lo alto. Recordemos lo que dice el capítulo 10 de Mateo y de Lucas, en el capítulo 10, Mateo 11, más que todo Lucas 10, dice: te doy gracias, Padre, porque has ocultado esto a los sabios y se lo has dado a los entendidos. Sí, Padre, porque ese ha sido tu beneplácito. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. O sea que hay una revelación. No es porque yo haga un esfuerzo o quiera porque quiero, tampoco es así. Hay que tener sí voluntad y disposición, pero nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien Él se lo quiera revelar. Y en esto Dios, por esta gracia que Dios le ha dado a Rosita. Sin embargo, pues no puede tener la ciencia de lo alto. La ciencia humana,
La ciencia humana estudia las cosas. El don de ciencia ayuda a descubrir lo que las cosas significan delante de Dios. Nos enseña a reconocer que todo lo creado es bueno. La vida es buena, es bonita. Y en eso veíamos a Rosita, hablábamos ahora rato de esto, que ella decía, qué pereza uno morirse. Yo no me quisiera morir. Siempre lo decía. Me decía, mira, aquí en la piel tengo 100, aquí tengo 20. Con eso. Muchas veces me decía eso. Qué ganas de vivir, impresionante. Qué ganas de vivir. Ayuda a descubrir el don de ciencia, lo que las cosas significan delante de Dios, a ser agradecidos con la vida. Nos enseña a reconocer que todo lo creado es bueno, todo es bello, es hermoso, que puedes respirar, que puedes hablar, que puedes ver tu familia, que puedes amar, que te da sensibilidad. Esto es importante como seres humanos que somos. Pero que nada creado puede ocupar el lugar del Creador. Eso es fundamental, saber eso. Recordemos lo que le decía el Señor a Santa Catalina de Siena. Mira, Catalina, si tú sabes quién eres tú y quién soy yo, lo entiendes todo. Si tú sabes que tú no eres nada, que yo lo soy todo, tú lo comprenderás todo. Uno ante Dios se acerca con mucha humildad y humillación. Y eso lo reconocía yo en Rosita. Le mostraba una foto a mis hermanos esta mañana, que estuvimos allá en La Mojana preparando un poco lo del libro y se sentó. Llegamos a... Uno a veces muy disperso, ¿no? Llega a los lugares, uno mira qué bonito los cuadros. Y ella llegó enseguida, se arrodilló y se sentó. Pero así, estaba como un pavor ahí delante del Señor. Y eso miraba. Y todos los que la han conocido cuando entraban con ella a la iglesia, ante el Santísimo, cómo su mirada se centraba, la cara, la expresión, ese respeto, esa devoción, ese don de piedad que Rosita tenía también, y hablaremos también de esto en otro momento. Bien, Rosita recibió la ciencia humana y la puso al servicio de la vida, recordemos, con esa gracia, que eso fue un don que le dio de la medicina, eso fue una inteligencia que le dio, sencillamente. Fue médica, estudió, se preparó, autodidacta, y comprendió que detrás de cada enfermedad había una persona fundamental. Detrás de cada enfermedad había una persona, una familia, un dolor y una esperanza. Pero el Señor quiso añadir a esa preparación humana, otras luces que no procedían solamente de los libros. Le concedió una sensibilidad espiritual para acercarse a las heridas interiores, para percibir aquello que muchas veces permanecía escondido y para orientar con prudencia a quien buscaba ayuda. Eso le decía yo a muchas personas que estábamos en el curso de liberación demoníaca. Le decía a varios padres que es importante ante esta tan compleja liberación, lo más importante es escuchar a la gente. Si uno escucha a las personas, el demonio está perdido. Si uno escucha a alguien, el demonio está perdido. Y eso tenía Rosita, que escuchaba y sabía escuchar. Y ella saber escuchar con la ciencia, conocía en profundidad la herida de la persona. Durante mucho tiempo, todos saben, salimos juntos a predicar. Salimos mucho tiempo a predicar con ella. Ella presentía, Rosita presentía, desde hace años, que un día ella se vería anunciando la palabra al lado de un sacerdote en muchos lugares. Ella siempre tenía esa visión. Ella tenía esa visión, no sabía quién era el sacerdote. Nunca imaginó que ese sacerdote sería su propio hijo. Ella se veía como un padre predicando, de la visión, se veía por muchos lugares, pero nunca se imaginó que era yo, que era el hijo de ella que iba a salir a predicar con ella. La providencia de Dios fue tejiendo silenciosamente aquel camino. Lo que al comienzo parecía una intuición lejana, se convirtió después en misión compartida. Una madre y un hijo, cada uno desde su vocación,
anunciando que Jesús vive, que Jesús sana y que Jesús libera. Y eso para ella lo repetía 1000 veces, la encontrábamos. Y decía, Jesús vive, Cristo vive. Que hasta el loro de mi casa repetía miles y miles de veces, Jesús vive y Cristo vive. Todos recuerdan el loro de mi casa. Jesús vive, ¿quién vive? ¿Quién vive? Cristo, ¿quién vive? Eso era su lenguaje. Ese celo por el nombre de Jesús y que Él era el que estaba vivo. Hasta que el grupo de oración que ella empezó, que organizó, se llama Jesús Vivo. Hasta el día de hoy ese grupo existe, Jesús está vivo. Todavía existe el grupo. Exactamente. Y que Jesús sana y que Jesús libera. En aquellos caminos lo pude contemplar de cerca, que lo vi, cómo el Señor lo utilizaba. Escuchamos todo, pero yo me acuerdo aquí en la casa, cuando estaba bien jovencito, mi mamá, si oraba 50, 10, 20 veces en la casa, yo en cada grupo me metía. Y si oraba 10 veces, yo escuchaba y oraba con ella, escuchándola. Los testimonios los repetía, los escuchaba, no sabía de memoria, por eso lo escribí prácticamente, y otro que me contó la mano. Pero casi todos los escuchaba y ya los sabía de memoria, porque escuchando el testimonio de ella. Y lo pude contemplar de cerca, como el Señor lo utilizaba. Y digo lo siguiente, todos ustedes contemplaron a mi mamá, les aseguro que en un 70%, ustedes no la vieron en el 100% que yo la pude ver. Cuando estuve en Ecuador, cuando estuve en otras partes, y utilizándola aquí en la casa con nosotros, en unos momentos de éxtasis, un momento incluso en su mismo cuerpo, las lenguas, yo la vi en un 100%. Era como si Cristo estuviera aquí, Cristo aquí. Ustedes la pudieron ver en un 70% nomás. Y yo que conozco a mi mamá, sus ojos, su cara, sus ojos, y ver que ya no eran sus ojos, que no era su cara, y que cuando me estaba hablando no era ella, que era el mismísimo Señor allí. Y discúlpeme, no es soberbia, Cristo en la tierra, lo digo con toda la humildad, sin soberbia y sin orgullo, es la verdad. Era el Señor allí hablando y actuando. Durante mucho tiempo salimos juntos pues a predicar. Nunca se imaginó que era conmigo que iba a salir. La providencia fue tejiendo todo lo que parece. En aquellos caminos pude contemplar de cerca cómo el Señor lo utilizaba. No lo conozco solamente por lo que otros me contaron, como dice San Lucas, que él vio. San Lucas dice lo que le contaron, pero lo que vio. Incluso Lucas estuvo hablando con la Virgen María y le contó parte de la Virgen María sobre Jesús. Fui testigo de su servicio, de su oración y de su respeto por cada persona. Su respeto y su prudencia, aunque todo el mundo era un libro abierto ante ella, todos nosotros, todos, ustedes lo saben, todos éramos un libro abierto ante ella. Entonces se acercaba a mi mamá, a Rosita, y usted era un libro abierto ante ella. Pero ella era muy prudente ante lo que veía de las personas. Muy prudente. Vi cómo en determinados momentos el Espíritu Santo le concedía palabra de conocimiento para señalar una herida, una necesidad o una obra de sanación que el Señor estaba realizando. A uno se le da poder por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento sobre el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otros dones de curaciones en el único Espíritu. 1 Corintios 12, del 8 al 9. En algunas asambleas, mientras se oraba, ella señalaba con exactitud. Ahorita la muñeca contaba algo, un testimonio ahí bien morrón. Con exactitud, dirigiendo su mano hacia el lugar donde Jesús estaba sanando a alguien. No buscaba llamar la atención sobre sí misma, ella señalaba. Su gesto remitía a la acción del Señor. Remitía a la acción del Señor. Era como si dijera, miren hacia Cristo. Es Él quien está pasando. Es Él quien está tocando. Es Él quien está restaurando. Porque el verdadero servidor no se apropia de la gracia, desaparece para que Cristo sea reconocido. Conviene que yo disminuya para que Él crezca, decía Juan Bautista.
También la vi servir en la oración por sanación y liberación. En esos momentos se hacía evidente que la autoridad no era de ella ni de nosotros, sino de Jesucristo. Él es quien vino para hacer las obras, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Él es quien proclamó: si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Mateo 12:28. Todo ministerio auténtico de sanación y liberación nace de la victoria de Cristo, se ejerce en su nombre y permanece bajo el discernimiento y la obediencia de la iglesia. Me disculpen si me alargo, pero estoy haciendo justicia a Rosita. Estoy en su seminario y me puedo alargar un poco. Y es catequesis, ¿no? De todas maneras, todo esto no sirve. Cuando oraba personalmente por alguien, muchas veces el Señor le permitía contemplar, como en un recorrido interior, momentos significativos de la vida de esa persona. Heridas antiguas, sufrimientos guardados, decisiones que habían dejado consecuencias o situaciones que necesitaban ser llevadas a la luz de Dios. Pero ella no convertía esa gracia en espectáculo. Con prudencia decía solamente lo que podía ayudar, lo necesario para sanar, reconciliarse, corregir el camino y continuar la vida. Lo que tenía que decir en ese momento justo. Ante ella, como ya he dicho, ante ella, por gracia de Dios, la vida quedaba al descubierto. Pero no para que la persona fuera avergonzada, sino para que pudiera ser levantada. Todos éramos un libro abierto ante ella. No para humillarnos, avergonzarnos, no, sino para levantar. Los secretos del corazón aparecían a la luz de la misericordia. San Pablo, al hablar del don de profecía, describe algo semejante para que sepan que esto no es que está inventado. Estoy hablando aquí lo que no es. Aquí está sustentado por la palabra. Da lo que dice San Pablo. Si todos profetizan y entra un no creyente o un simple oyente, todos lo convencen, todos lo examinan. Los secretos de su corazón quedan al descubierto y entonces, postrado rostro en tierra, adorará a Dios confesando: verdaderamente Dios está entre ustedes. El don de profecía y conocimiento es para que la gente sepa que Dios existe, sencillamente. Por eso la gente estaba descubierto ante ella. Y ella aprovechaba para llevar a la gente a Dios, que era el fin. Por eso, por su prudencia, Dios le dio esta gracia. 1 Corintios 14, 24, 25, lo que le acabo de leer. Este texto no presenta el descubrimiento del corazón como una invasión de la intimidad. Óigase bien, esto es fundamental subrayarlo. Sino como una experiencia que conduce a la conversión y a la adoración, como hemos leído en el texto. La persona no termina admirando al instrumento, sino postrándose ante Dios, que es el fin, y reconociendo que Él está, porque Él está presente, que Él está allí, como dice Mateo 7, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo presente. Esa es la señal de autenticidad, que Cristo sea glorificado, que el corazón sea sanado y que la vida pueda recomenzar, fundamental. Siempre podemos empezar de nuevo, siempre podemos recomenzar, nada está perdido, todo está por hacer, siempre estamos renaciendo, recomenzando, todo está nuevo, todo es nuevo cada día. Jesús mismo conocía lo que había en cada ser humano. Él sabía lo que hay dentro del hombre, él sabía lo que pensaban. Juan 2.25. Juan 2.25. Sabía lo que pensaban, sabía su conocimiento. También, y eso es sencillo, en el Salmo 139, dice: no está la palabra en mis labios y ya tú la conoces entera. Antes de formarme en el vientre materno ya me conocías. No está la palabra en mi mente y en mis labios y ya tú la conoces entera. Pero no hace Dios nada sin revelarlo a los profetas.
Eso que hacía Jesús lo ha comunicado, lo ha regalado. San Pablo dirá, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Jesús mismo conocía pues lo que todos sabían, pensaban, Juan 2:25. Sin embargo, nunca utilizó ese conocimiento para destruir, nunca para destruir. Ante la mujer samaritana, conoció toda su historia y le ofreció agua viva. Ante Zaqueo, conoció su vida y abrió para él un camino de conversión. Ante Pedro, conoció su debilidad y su futura negación, pero también conocía el amor que había en su corazón y le confió el cuidado de sus ovejas. Pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas. La ciencia de Jesús siempre está al servicio de la misericordia. Así procuraba actuar Rosita. Saber algo del corazón de una persona no la hacía sentirse superior. Por el contrario, la volvía más humilde. Y muchas veces la vi llorando por personas que se iban y por el sufrimiento de aquella persona que atendió. Muchas veces me tocó verla llorar. Era por eso más prudente y más respetuosa. Quien conoce las lágrimas que otro ha derramado en secreto, aprende a no juzgarlo con ligereza. Quien contempla las batallas interiores de un alma, comprende que cada persona es tierra sagrada y que hay que acercarse a ella con reverencia, con respeto, con reverencia. Somos templo del Espíritu Santo. De allí provenían su madurez, su profundidad y su respeto por cada alma. No decía todo lo que percibía, no lo decía. Decía lo que podía servir a la persona, lo que tenía que decir. No exponía a las personas, las acompañaba. No hacía del dolor ajeno un relato, lo convertía en oración. Comprendía que un carisma sin amor puede herir, mientras que un carisma ejercido en la caridad edifica y consuela de verdad. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3. Esta es la medida que San Pablo ofrece para discernir: edificación, exhortación y consolación. La palabra que viene de Dios construye, llama a la conversión sin destruir y devuelve, como hemos dicho, la esperanza que Él le ha dado sentido a todo esto del mismo día de la exequia. Devuelve esperanza. Nunca se complace en la caída de nadie. Nunca humilla, nunca esclaviza. El Espíritu Santo revela para sanar, ilumina para conducir y corrige para salvar. Por eso también debemos recordar que ningún don dispensa del discernimiento. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Y 1 Tesalonicenses del 5, del 19 al 21. 1 Tesalonicenses 5, 19 al 21. Rosita sabía que el don debía permanecer unido a la oración, a la palabra de Dios, a los sacramentos, a la prudencia y a la comunión eclesial. Los dones son preciosos, pero siguen siendo dones. No hacen impecable a quien los recibe, ni lo colocan por encima de la iglesia. No. Hoy damos gracias por lo que el Señor realizó por medio de ella, por la ciencia humana puesta al servicio de los enfermos, por la palabra de conocimiento que iluminó corazones, por la oración de sanación, por el servicio de liberación, por la capacidad de reconocer heridas escondidas en lo profundo del alma y decir una palabra oportuna en el momento oportuno. Una palabra oportuna en el momento oportuno. Damos gracias porque esas perlas no fueron guardadas en un cofre, sino ofrecidas para el bien común. El cofre se abrió. El cofre se abrió. A todo creyente, cuando es bautizado, todo creyente, toda persona que se bautiza, se le regala un cofre. Todo
un cofre. Pero la mayoría nunca abren ese cofre, jamás. Lo dejan cerrado, ese cofre, el día del bautismo. Ahí están todos los carismas y dones. Rosita abrió el cofre. Se puso sus collares, abrió el cofre. El cofre hay que abrirlo, El cofre hay que abrirlo, porque está cerrado. Ella lo abrió y se colocó sus joyas, sus collares se los colocó para el bien común. Óigase bien, para el bien común. Pero nuestra esperanza no está en los dones que Rosita recibió. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Voy a repetir esta parte que es importante. Nuestra esperanza no está en los dones que Rosita recibió. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Los dones pertenecen al tiempo de la peregrinación. Son de Dios, que pertenecen a Dios. Son de Él. Son de Él. Cristo permanece para siempre. La palabra de conocimiento ayuda a comprender una parte del camino. En la eternidad conoceremos cómo somos conocidos. San Pablo expresa con profunda belleza. Ahora conozco de un modo imperfecto, pero entonces conoceré como soy conocido. 1 Corintios 13:12. Hoy Rosita ya no necesita señalar el lugar donde Jesús está sanando, porque confiamos en que ha sido llevada ante aquel que es la fuente de toda sanación. Ya no necesita anunciar que el Señor está presente, porque esperamos que contempla su rostro cara a cara, está en ella contemplando el rostro de Dios, que tanto amó, que tanto adoró, lo alabó, y repitió: alabado sea, santo eres, bendito eres, te amo Señor, te adoro, te alabo. Hoy es su lenguaje que tiene. El lenguaje de Rosita hoy en este momento, ella en este momento está diciendo: santo, 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 alabado eres, bendito, santo. Ya se unió al coro de los ángeles y de todos los santos, y estoy seguro que así es, por el tanto bien que hizo comunitario, porque no fue egoísta sencillamente por esa palabrita nomás. Ya no necesita anunciar que el Señor está presente, porque contempla su rostro. Ya no necesita recibir una palabra parcial de conocimiento, porque se encuentra ante la verdad plena, ante el amor de los amores, el amor que conoce todo y lo cubre todo con misericordia. En esta hora de dolor, la ciencia del Espíritu nos ayuda a comprender que la muerte no tiene la última palabra. Dirá San Pablo en ese capítulo 7. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? San Pablo como que desafía, tú desafías la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Todo lo terreno pasa. Todo lo terreno pasa. Los títulos, las fuerzas, las tareas y los carismas. Pero permanece el amor con que servimos, con eso que servimos. Eso permanece. Permanece la fe con que seguimos a Cristo y permanece la promesa del Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Juan 11:25. Colocamos pues a Rosa Isabel ante Jesús, el Señor de señores, cuyo nombre está por encima de todo nombre. Pedimos que la purifique con su misericordia, que perdone toda fragilidad humana y que la reciba en la paz de la casa del Padre. Y pedimos para nosotros el don de ciencia para reconocer lo que verdaderamente importa, prudencia para respetar el misterio de cada persona y caridad para poner todo conocimiento, toda profesión y todo carisma al servicio de los demás. Que al final de nuestra vida no se diga solamente que sabíamos muchas cosas o que recibimos determinados dones, sino que conocimos a Cristo, lo amamos, lo anunciamos y lo servimos en nuestros hermanos. Que María, sede de la sabiduría, acompañe a nuestra familia, nuestros amigos, conocidos, todo lo presente. Que el Espíritu Santo consuele nuestros corazones y que Jesús, vencedor de la muerte, reciba a Rosita en la alegría eterna de la casa del Padre. Amén. Amén.
Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. A Jesús Eucaristía, un aplauso para Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro arzobispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, recuerda a tu hija Rosa Isabel Cebriche Prasca, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descanse en la paz del Señor. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por saber que somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, que y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, además de esta Eucaristía que hemos hecho el novenario de Rosita, también hemos ofrecido la Eucaristía también, lo dejamos preparado para ahora porque ha cumplido año acá donde está Emma. Bueno, está acá. Pero antes de la misa también ofrecida por Emma, Pablo, ¿quieres decir una palabrita a tu mamá de cumpleaños? Sí. Ven. Ven, dile algo a tu mamá. Mamá, que desees muchos cumpleaños felices.
Te amo mucho. Hasta que tú cumplas el año más infinito más allá. Ahorita entonces le damos la famosa a Emma y Emma está aquí también por ti. Dense todos un saludo de paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Hermanos, hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor.
necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos. Pueden quedar en paz. Gracias al Señor.